Videos de protestas masivas que vimos este fin de semana, no nada más en Chicago. Esas que acaban de haber son de Washington precisamente ayer, muy, muy recientes, más por supuesto todas las demás protestas que están saliendo en estos días y los abucheos sobre todo a Donald Trump, que no son abucheos menores, que estamos viendo cómo este problema, porque es un problema ya el que tiene Trump, está estallando en todo Estados Unidos. Ya estamos hablando de un problema que está en todo el país pidiendo la renuncia de Donald Trump. No es ya una cosa local, que solamente se dé en Los Ángeles o en Washington, sino que ya estamos viendo que se está convirtiendo en un conflicto nacional. E incluso la propia, fíjense nada más en esto, hasta la Asociación de Tenis de Estados Unidos tuvo que sacar un comunicado a los medios estadounidenses. Fíjense nada más, pidiéndoles por favor, y sacaron la instrucción de no mostrar las reacciones del público hacia el presidente de los Estados Unidos en el US Open. ¿Pueden ustedes creer esto? Ahí están viendo también algunas de las escenas de las protestas que se vieron en Chicago este fin de semana, pero contrastan también mucho con lo que vimos no nada más en Washington, D.C., sino en el US Open, en donde pues era un requisito prácticamente pues no abuchear al presidente Donald Trump, porque pues de entrada ya estábamos viendo una reacción en cadena en donde en ningún lugar cabe el presidente de los Estados Unidos pues sin que salga corriendo. Prohibieron en el US Open enseñar carteles que de alguna manera transmitieran protestas al presidente de los Estados Unidos. Imagínense cuál será el nivel de hartazgo, amigos, de los estadounidenses, que incluso cuando vas a un partido de tenis, en lo último que te quieres acordar, pues es del presidente de los Estados Unidos, pero ahora ya estamos viendo cómo básicamente están utilizando cualquier espacio que tengan disponible para protestar. La inconformidad es tan grande que obviamente pues usan cualquier oportunidad. Miren, déjenme mostrarles algunas de las fuentes, por supuesto. Déjenme, se las pongo por aquí, en donde no nada más es el tema de las protestas de Chicago o de Washington. Ahí lo tienen ustedes. En el US Open, porque como iba a ir el señor Donald Trump y no querían molestarlo con lo que ya saben que es un impresentable, que en donde se presenta lo abuchean, tuvieron que, como en una buena dictadura, como en cualquier régimen, pues tuvieron que salir a prohibir, a censurar las protestas contra el presidente. Es algo que no se había visto, pero que también demuestra que Trump tiene pánico a salir en la pantalla. Y mientras esto pasa, pues, ¿qué estaba sucediendo? En Washington, D.C., salían miles de personas a las calles, pero lo decíamos también y les mostramos las imágenes este fin de semana, lo mismo en Washington que en Chicago, en muchísimas ciudades de todo Estados Unidos, para gritarle pues que renuncie, que no están viviendo ya en una democracia, que los estadounidenses son víctimas de una ocupación. El sábado comenzamos con lo de las protestas en Washington, el fin de semana estuvimos viendo también ayer domingo Chicago de nuevo, lo de Washington, que fue una de las mayores movilizaciones, por cierto, que se ha visto en los últimos años. Llevaban pancartas que decía "We are all DC", "End the occupation". Por eso cuando yo les digo que viven en una ocupación, no es solamente mi criterio, sino que simplemente estoy pues transmitiendo lo que los estadounidenses están diciendo, que llenaron avenidas, llenaron plazas, llenaron iglesias, llenaron parques, hicieron sonar incluso las campanas desde los templos. Increíble que en las imágenes de introducción que ustedes vieron se veía demasiado cartel, lo mismo en inglés que en español. ¿Cuán grande es la comunidad hispana de los Estados Unidos a la que Trump ha menospreciado? Es que estamos hablando de 45 millones de mexicanos de primera, segunda o tercera generación, es decir, algunos inmigrantes de Estados Unidos, otros nacidos en territorio estadounidense por primera o segunda generación.
Entonces, imagínense nada más el poder que tiene la comunidad hispana que se sintió este fin de semana, ¿eh? Y para las pulgas de Donald Trump, ver esta realidad en donde de esos miles y miles que salen a protestar, lo mismo hay pancartas en inglés que en español, que se quejan, por supuesto, de ese abuso brutal que ustedes están viendo que Trump ha puesto en las calles bajo su administración, echándoles a la policía y al ejército a los estadounidenses, pero también de los abusos de ICE y de la represión que tiene Estados Unidos a los medios independientes, que es una cosa brutal. Es una actividad peligrosa incluso para muchos ejercer el periodismo en Estados Unidos por la represión del régimen de Trump y la agenda autoritaria que tiene. Lo más importante, amigos, es de alguna manera ver cómo esto ya está estallando. Y cuando digo represión a los medios de comunicación, no solamente me refiero a amenazas, me refiero a la censura, me refiero también a las amenazas de mandar a esas personas que se expresan libremente a la cárcel, demandarlos incluso con multas multimillonarias si hablan mal de Melania Trump o de Donald Trump. Pero lo que más le dolió de alguna manera al régimen de Trump no fue el tamaño de las protestas que vimos este fin de semana. Lo que le dolió es que no pudieron taparlas. Incluso con toda la censura televisiva, incluso pidiéndole a los asistentes del US Open que pues no protestaran, por favor, que no hicieran enojar al presidente Trump, pues ni con todo eso pudieron frenar las protestas, porque la gente no tolera verlo. Miren, hablábamos de eso precisamente el sábado cuando Trump decidió aparecer en la final del US Open, pues sabía que lo iban a abuchear, porque el lugar al que se presenta ya sabe que no es querido, y mucho menos en los Estados Unidos. Ya de alguna manera habíamos visto que esto pasaba en otros lados, lo mismo partidos de fútbol, etc. Entonces ahora ya tiene este plan armado de exigirle a los organizadores de los eventos a los que va que es prácticamente un delito protestar. No quiere que le silben, no quiere que lo abuchen. Para su triste realidad, esto le pasa cuando va a estadios de fútbol, a combates de la UFC, a mítines masivos, donde quiera que haya estadounidenses concentrados, sale abucheado. Nada más que la diferencia es que ahora, pues decidió que eso no va a salir en televisión. Y censuran esas imágenes. Les pidieron a todos los medios de comunicación estadounidense, así tal cual como buena dictadura, que se abstengan de mostrar reacciones del público ante la presencia del presidente. ¿A qué reacciones creen ustedes que se refieren? ¿Qué quiere decir la Casa Blanca cuando dice absténganse de mostrar reacciones del presidente, hacia su presencia? Bueno, pues uno esperaría, oye, si se va a presentar el Salvador de América, como él dice, porque América es un continente, pero él dice que es el Salvador de América, pues uno esperaría que lo vitoreen, ¿no? Aplausos, ovaciones de pie. Miren, si eso pasara, Trump ordenaría que lo pusieran en todas las pantallas, incluso del Times Square. No, cuando se refiere a presencias, a las reacciones a la presencia del presidente, se refiere a los abucheos. Eso incluso lo firmó la USTA. Lo acataron muchísimos canales, ¿eh? Ese es el tipo de control mediático que uno sabe que suceden en las dictaduras, en los regímenes autoritarios. Y está pasando en Estados Unidos, con el régimen de Trump. En un país pues, que se jacta de la libertad de expresión, miren en lo que ha convertido Trump incluso a la televisión estadounidense, intentando silenciar lo que no se puede tapar con un dedo. Abucheos en Nueva York, en Chicago, que se está desatando una verdadera tormenta. Las marchas, amigos, que pues son por supuesto numerosas, que ya no las puede contener. Y como sabe precisamente que no las puede contener, pues entonces, ¿cuál es su salida más próxima? Pues por supuesto, ordenarle a los medios de comunicación que ya no transmitan estas imágenes porque pues obviamente le da vergüenza. Esa es la realidad. Y que no estamos hablando, amigos, déjenme ponerles también otra cosa que a mí me parece que no es menor y de lo que hay que hablar.
porque esto está sucediendo justo en estos momentos en los que estamos hablando y que nosotros pensábamos que, bueno, de alguna manera los datos que nos habían dado otra vez nos quisieron meter un golazo con el reporte de empleos de Estados Unidos, que yo les hablaba de eso este fin de semana y que esto demuestra cuán difícil es la situación en Estados Unidos. Esta es la razón también por la que se está movilizando muchísimo estadounidense. Por cierto, antes de hablar de esto, algunos incluso se movilizaron a la base naval, donde se sospecha que el gobierno de Trump está montando un nuevo centro de operaciones de ICE. Y esto es gravísimo, amigos. Imagínense un centro de detención de inmigrantes adentro de una base naval. ¿Qué tipo de estrategia tan perversa sería poner centros de detención migratoria adentro de las bases militares estadounidenses? Eso es algo que ni siquiera es legal, pero pues que ya lo está usando como una excusa para desplegar a los marines en lo que él llama misiones de pacificación, como si Trump fuera un pacificador. Primero prende el fuego y luego se ofrece a apagarlo. Es decir, militarizar, que ese es el objetivo final de Trump, cualquier ciudad, pero sobre todo las ciudades hispanas o las ciudades con inmigrantes, bajo pretexto de controlar el caos que él mismo genera. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace mientras se burla, por cierto, de todo Estados Unidos, desde los jardines de la Casa Blanca, y pues el mismo día, por cierto, en que estaban estallando las protestas, Trump se dio el lujo de organizar una fiestecita privada en lo que antes era lo que se conoce como el Jardín de las Rosas Presidenciales. Pues ahí lo cubrieron con pasto, con cemento, le valió, le pusieron carpas encima, catering, lo rebautizaron como el Rose Garden Club. Imagínense nada más, como si fuera un congal. Ahora dice que es un club exclusivo prácticamente para su círculo de aliados políticos y donadores millonarios de MAGA. Y si le donas a su campaña y eres bastante generoso, pues tienes el privilegio de ir al congal que Trump acaba de armar en la Casa Blanca. Por supuesto que es una falta de respeto, amigos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.